Muy buenas noches, queridos hermanos. Soy el Padre Wilman y en esta ocasión, como preparación para la fiesta de nuestra parroquia Jesús Obrero, nos acompaña el Padre Franco Rivas, vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Esta noche nos va a acompañar dando un tema que nos puede ayudar mucho en este tiempo, que es la misericordia de Dios en este tiempo de la pandemia, ¿no? He de recalcar que el Padre Franco ya es un padre conocido que nos ha venido a apoyar algunas veces a celebrar la Santa Misa, conoce nuestra comunidad y de seguro muchos lo recordarán, pues ha tenido también la gentileza de compartir hoy su tiempo con nosotros y esperamos pues también aprender de lo que él hoy nos va a compartir, ¿no? Padre Franco, buenas noches. Estamos aquí reunidos para escuchar esto que Dios hoy puede compartir a través de tus palabras. Y vamos a iniciar con una pequeña oración para encomendarnos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le decimos a Dios como buenos hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Franco, estamos atentos a lo que nos puedas compartir. Gracias, Padre Wilman. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por la invitación, permitirme compartir con ustedes y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos conceda la gracia de poder conocerlo y que conociéndolo amemos, llamándolo, lo sirvamos sinceramente. Vamos a comenzar a hablar del Dios que es misericordia, del Dios que es amor. Y después vamos a hablar un poquito cómo ese Dios que es amor viene a reparar nuestro corazón. Y por último hablaremos de cómo Dios en estos momentos difíciles nos acompaña en medio del dolor. Algo muy hermoso que nos revela nuestro Señor Jesucristo cuando viene aquí en la tierra es que Dios es amor. Pero no es un amor cualquiera. La belleza del Evangelio nos muestra un Dios que es amor en el perdón, en la misericordia. En el Antiguo Testamento encontramos algunas palabras que nos ayudan a explicar un poquito en qué consiste esta misericordia de Dios. En el Salmo 50, un salmo escrito por David, cuando él había cometido un pecado grave, pidiendo misericordia a Dios, comienza de esta manera. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Este salmo utiliza el término misericordia, pero es una misericordia que en un término griego es rajamín. ¿Qué significa rajamín? Rajamín significa amor de útero. Quizás una traducción sería amor de madre. Dios quiere comparar su misericordia con el amor de una mamá, que es un amor grande. Una mamá se sacrifica por un hijo. Una mamá lo da todo. Una mamá es capaz de sufrir y de guardar muchas cosas en su corazón, con tal que su niño esté bien, con tal que su niño no le pase nada malo. Entonces, este primer término de misericordia asociado al amor de mamá, al amor de útero, es que es un amor entrañable, un amor hermoso. El amor de mamá es muy tierno y creo que todos que experimentamos este amor junto con nuestra mamá, pues nos damos cuenta. Una mamá se sacrifica. Pero también hay otro término que se utiliza para hablar de la misericordia. El término es Gesed. Y ese término Gesed también evoca algo hermoso de parte de Dios. Gesed es el amor que siempre se mantiene en el camino.
Es el amor que siempre es fiel. Es el amor que siempre es constante. Es el amor que no abandona. Entonces, esta palabra Gesed es hermosa para hablar de la misericordia de Dios, el amor fiel, el amor que se mantiene. Hay un salmo que a mí de manera particular me gusta mucho, que es el Salmo 120, que yo lo aplico un poquito hablando del amor de Dios. El Salmo 120 nos habla del guardián de Israel. El Salmo 120 nos dice lo siguiente: el guardián de Israel no duerme ni descansa, no duerme ni se cansa. El sol de día no te hará daño, ni la luna de noche, porque el guardián de Israel no duerme ni descansa, no duerme ni se cansa. Así es el amor de Dios. Es un amor incansable y un amor que siempre se da. Siempre me he preguntado por qué Dios se hizo hombre. Siempre me ha costado darme cuenta todo este amor que el Señor ha derramado. Es increíble cómo un Dios no solamente se hace hombre, se sacrifica por nosotros, se da por entero. Eh, yo creo que Dios nos ama tanto que ha hecho hasta lo imposible para salvarnos, para que vivamos en su amor. Primero, eligió a un hombre con el cual constituyó un pueblo, Abraham. Después hizo una alianza con ese hombre y esa alianza se fue dando con sus hijos. Pero aún así, el hombre no entendía, era terco. El pueblo de Israel, a pesar de haber visto las manifestaciones de amor de Dios, muchas veces dudaba, no creía. Con mano poderosa sacó a su pueblo del dominio egipcio, de la mano de Moisés. Y vieron cómo el mar rojo se abrió en dos. Y vieron cómo cayó el maná del cielo. Vieron cosas hermosas, sorprendentes, pero aún así dudaban. Es que en el Antiguo Testamento Dios se está dando a conocer. Todavía no se conoce por completo quién es Dios. Y el hombre se hace una idea equivocada de Dios. Piensa que Dios es un Dios terrible, un Dios castigador. Piensa de que Dios es el Dios de los ejércitos que va a venir a acabar con todos. Y hay un medio también, miedo de ver el rostro de Dios. Cuidado, porque si miro su rostro voy a morir. Es más, cuando se habla de Moisés, se dice Moisés, el único que vio el rostro de Dios y que habló como amigos. El único. Nadie se atreve a ver el rostro de Dios. En el fondo, el pueblo de Israel comenzó a creer en Dios en el temor. Pero el temor no convierte, hermanos. El temor no cambia a las personas. Y es por eso que viene nuestro Señor a enseñarnos realmente quién es Dios. A mí me gusta mucho cuando celebramos la Navidad. La Navidad es una fiesta hermosa. A mí de manera particular, pues me llena de mucho gozo. Yo creo que esa noche, la noche de Navidad, es como si fuese de día. Y es un momento de compartir en familia y ver cómo hasta en las circunstancias más difíciles Dios se manifiesta. Y lo que más me agrada es cuando celebramos la misa y compartimos juntos. Y sobre todo cuando damos la bendición con el niñito. Yo tengo costumbre que cuando celebro la misa de Navidad, mientras que hago la homilía, cojo al niñito en brazos. Y a mí me llena de mucha ternura. ¿Quién no ha visto un bebé recién nacido? Y a veces cuando ve al bebé, pues hasta pone su dedito y el bebé le agarra con toda su mano el dedo. Y uno como que comienza a hacer caritas, ¿no? Como que comienza a jugar con el niño. Y es porque es muy tierno. Los bebés son capaces de romper corazones. Nuestro Dios se hizo hombre y en la ternura de un niño quiso romper los corazones de piedra para que tú y yo lo amemos, lo sigamos. Qué importante esa lección que nos da Dios. No viene con majestad, no viene con esplendor y poder. Viene sencillo, viene humilde, viene un pesebre.
Y nuestro Señor, se va a comenzar a revelar y nos va a dar a conocer quién es Dios. Y es aquí donde comenzamos a tener algunos problemas, porque el hombre no logra entender quién es Dios. Y lo podemos ver en sus discípulos. Si leemos los evangelios nos sorprendemos. Los discípulos se peleaban entre ellos quién iba a ocupar el primer puesto, quién iba a ser el primero. Y Jesús le dice, no, el primero será el que sirve a todos. El primero es el que es como un niño. Y muchos tenían la idea de que Jesús iba a ser un Mesías que iba a imponer un reinado en contra del imperio romano y de que iba a poner a Israel por encima de todos los pueblos. Tenían una idea demasiado terrenal de lo que Dios quería con nosotros. Querían poder, querían gloria, pero Dios viene sencillo y humilde, manso, y quiere que tú y yo aprendamos de Él. Algo hermoso que vemos en el Señor es su caridad, ese importarse por el otro. En muchos pasajes del Evangelio vamos a encontrar que Jesús se compadece. ¿Qué significa compadecerse? No es sentir pena, no es sentir lástima. Compadecerse, sufrir con. Tu dolor es mi dolor. Tu angustia es mi angustia. Lo que te está pasando a mí me afecta. Tenemos un Dios que está en medio de su pueblo. Un Dios que camina con nosotros. Un Dios que no nos abandona. Un Dios que nos tiende la mano. Esta es una novedad. Y esto es algo increíble. Porque hay personas que piensan que Dios está lejos. No, Dios está arriba y más allá. No, Dios está acá con nosotros. No nos ha abandonado, no nos ha dejado. Porque Dios es amor. Si nosotros nos ponemos a ver toda la línea de la pasión de Jesús, entenderemos un Dios que no se guarda nada, que lo entrega todo. Primero, traicionado por un amigo, Judas. Está en el huerto de Getsemaní rezando, siente angustia, sabe lo que va a venir. Le pide a su padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero después que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía lo que iba a venir encima de él. Sus discípulos no aguantan rezar, tienen los ojos cargados. Llega Judas con los soldados, lo aprisionan, lo golpean. Va a un primer juicio con Anás. Anás lo comienza a interrogar, pero no encuentra nada en él. Es más, Jesús le responde a Anás, yo he hablado abiertamente a la gente, pregúntale a la gente. Uno de los guardias le mete una cachetada, diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Anás no era el sumo sacerdote, Caifás era el sumo sacerdote. Anás era el ex sumo sacerdote. A veces hay personas que por querer quedar bien con los demás no le importa atropellar a otros. Y Jesús pasó por ello. Después, un juicio con todos los sumos sacerdotes, con Caifás a la cabeza, condenándolo injustamente. Como no sabían cómo condenarlo, porque no encontraban pruebas, Caifás le hace una pregunta al Señor. Te conjuro por el Dios vivo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Si Jesús decía no, se iba a su casa y no pasaba absolutamente nada. Nuestro Señor habla con la verdad, habla con valentía. Tú lo has dicho, yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Padre. Se escandalizan, lo condenan a muerte, lo condenan por blasfemia. Nuestro Señor va a estar metido en una cárcel pequeñita, con los brazos atados para que no pueda dormir. Después es llevado donde Pilatos. Pilatos que siente miedo y no lo quiere condenar, pero tiene miedo al público, tiene miedo a las personas. Lo manda a azotar a un inocente. ¿Por qué?
quiere que sientan pena por él, para dejarlo ir. Pero la gente no siente pena. Lo flagelan de tal manera que pensaron que iba a morir en la flagelación. Tuvo que entrar un pretor romano y decir, la condena era azotarlo, no matarlo a golpes. La burla de los romanos, coronado de espinas, golpeado, tenido por menos, menospreciado. Después quieren hacer un intercambio. Pilatos busca una manera de salvar al justo y dice, lo voy a poner con otra persona, con Barrabás. Quizás ahí, como Barrabás ha matado personas, pues Jesús salga libre. Pero no. Jesús es condenado. La gente, instigada por los sumos sacerdotes, grita que liberen a Barrabás. Y Jesús es condenado. Muchas veces me he puesto a pensar que de repente yo soy Barrabás. El culpable sale libre. El inocente toma el lugar del culpable. Jesús no habla, se queda callado. Jesús lo entrega todo. Después de ello, Pilatos se lava la mano. El llevar la cruz a cuestas parecía que no iba a llegar. Imagino en el corazón del Señor viendo a su mamá llorar. ¿Qué hijo quiere ver a su mamá llorar? ¿Qué hijo cuando ve a su mamá sufrir prefería sufrir uno mismo? Ve a su madre envuelto en lágrimas. No sabe qué hacer. Lleva la cruz con firmeza. Parece que va a morir. Buscan un hombre que lo ayude, Simón de Cirene. Lo despojan de sus vestiduras. Lo clavan. Y cuando está clavado, las primeras palabras de Jesús es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dime si no es un Dios de perdón. Dime si no es un Dios de amor. ¿Realmente no sabían lo que hacían? ¿Acaso el Señor no había predicado, no había anunciado? ¿Acaso el Señor no había realizado grandes signos, grandes milagros? Oh, mi Señor, qué grande eres, que hasta en la cruz busca justificarnos, busca salvarnos. Y en la cruz aún sigo obrando milagros, sigo obrando cosas hermosas. Habían dos ladrones y uno de ellos se comenzó a burlar de Jesús, diciéndole: si eres el Mesías, sálvate y sálvanos. Pero el otro ladrón le dirá: ¿no tienes miedo a Dios incluso en la muerte? Tú y yo merecemos esta condena, pero él no ha hecho nada malo. Después este ladrón hará una súplica y dirá a Jesús: acuérdate de mí en tu reino. Este ladrón confiesa sus pecados. Yo merezco estar aquí, yo merezco estar condenado. Y pide misericordia al Señor. Acuérdate de mí en tu reino. Jesús lo mira y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer santo canonizado en una cruz fue este hombre. Jesús se lo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigue derramando amor, sigue derramando misericordia. Ve a su mamá destrozada, ve al discípulo amado. A Jesús en la cruz no le quedaba nada, solamente el consuelo de su madre. Y mire qué tanto nos ama el Señor, que no quiere que estemos solos. Nos da a su mamá como madre espiritual. Viendo a su madre le dice: ahí está tu hijo. Y dirigiéndose al discípulo: ahí está tu madre. No dice discípulo amado en ese momento, solo dice dirigiéndose al discípulo, porque todo aquel que es discípulo de Jesús tiene a María como madre. Gracias, Señor, por tanto amor y por darnos a María, un consuelo maternal en nuestro camino. A veces me pregunto si entendemos este misterio de la cruz, o si de repente ya nos hemos acostumbrado. Este es un problema. Muchas personas todavía no saben quién es Dios. Y claro, seguimos viviendo en nuestros egoísmos, seguimos viviendo pensando en nosotros mismos y tenemos una idea equivocada de Dios.
pensamos en poder, en gloria, pensamos en ponernos por encima de los demás, pero Cristo pone como ejemplo un niño. Claro, y queremos vivir en palacios y que nuestros hijos nazcan en cunas de oro, pero Él nació en un pesebre, pobre y humilde. Y buscamos privilegios y no queremos que no nos pase nada y no queremos sufrir absolutamente nada, ni que nos duela la uña. Pero el Señor fue latigado, fue flagelado. Él lo entregó todo. Él lo dio todo. Que no nos acostumbremos a ver un crucifijo. Que al ver una cruz, vea yo cuánto Dios me ama. Que aprendamos, hermanos, a tener otra mentalidad. Porque siempre estamos condenando, siempre estamos fijándonos en los demás, siempre viendo los errores. Cuando Dios no condena, mira un crucifijo. Él no condena, Él perdona, Él ama, Él lo da todo, Él lo entrega todo. Tiene los pies clavados para no irse, los brazos abiertos para abrazarte. Si miramos un crucifijo y no nos conmovemos, es porque nos hemos acostumbrado. Y a una cruz no debemos acostumbrarnos. Una vez me preguntó un protestante, no sé por qué a ustedes les gusta ver la cruz, esa arma homicida donde murió el Señor. Es que hay personas que no entienden la cruz. La cruz no son clavos. La cruz no es corona de espinas. La cruz no es sangre. La cruz es amor. Amor puro y verdadero. Un Dios que lo da todo, que lo entrega todo, que no se guarda nada. ¿Sabías que para salvar a la humanidad bastaba una gotita de la sangre de Cristo? Pero Él no quiere dar una gota. Él lo quiere entregar absolutamente todo. Él lo quiere dar todo. Tenemos que comprender que Dios es amor, hermanos. Y claro, y queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero nosotros no perdonamos. O decimos esa palabrita, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Cuando Dios nos lleva cuenta del mal. Y queremos que Dios nos ayude. Y queremos que Dios nos haga milagros. Pero claro, yo no soy capaz de ayudar a mi hermano. Yo soy indiferente. ¿Cuándo entenderemos que el Dios que tenemos es un Dios de bondad y que nos ha llamado a que tú y yo lo imitemos? A mí me llama mucho la atención y me conmueve la parábola del pobre Lázaro y de rico Epulón. Nos cuenta el Señor que había un hombre muy adinerado que hacía banquetes diarios. Y este hombre adinerado pues comía. Y había una persona pobre que se llamaba Lázaro, que su cuerpo estaba cubierto de llagas y que buscaba en la basura de los desperdicios de este hombre rico para encontrar algo que comer. Y nos dicen que los perros le lamían las llagas a Lázaro. Al morir, muere primero Lázaro y va al seno de Abraham. Y después muere el rico Epulón y va al infierno. Y estando ahí, ve desde lejos al padre Abraham y a Lázaro. Y le va a pedir, por favor, padre Abraham, dile a Lázaro que baje y con su dedo me refresque la lengua de estas llamas que me atormentan. El padre Abraham le responderá, no podemos cruzar. Hay un abismo inmenso entre el lugar en que te encuentras tú y el nuestro. Y luego este rico va a pedir que Lázaro vaya donde están sus hermanos para que se conviertan, para que no lleguen al lugar donde esté Epulón. Pero Abraham le dirá, tienen a Moisés y a los profetas. Epulón insiste, no le van a creer a Moisés y a los profetas, pero si va un muerto a visitarlos, de repente creen. Pues si no creen en Moisés y en los profetas, ni aunque resucite un muerto, creerán. ¿Cuál fue el pecado del rico Epulón? El pecado del rico Epulón fue no darse cuenta que había un hermano que lo necesitaba.
El pecado del rico y Pulón fue la indiferencia. ¿Y saben cuál es la gran pandemia del mundo? La indiferencia. Que no somos capaces de compartir, que no somos capaces de ver por los demás. Hay personas que tienen tanto dinero, pero tanto dinero, que jamás se lo van a llegar a gastar. Y no son capaces de compartir. Hay mucha gente que bota comida, cuando hay otros que mueren de hambre. Hay mucha gente que tiene una vida muy cómoda, mientras que otros tienen mucho sufrimiento. Es que la pandemia grande es la indiferencia. En este tiempo difícil en el cual estamos atormentados por este virus, he escuchado muchas personas que dicen, esto es un castigo de Dios. No hay cosa más equivocada, porque en el fondo no sería entender a Dios. ¿No has entendido el Evangelio? Dios no es un Dios de castigo, Dios no es un Dios de condenación. Nuestro Dios es un Dios de perdón y es un Dios de amor. Dios no castiga, Dios ama, Dios perdona, Dios convierte corazones. En el momento de la prueba es donde uno debe demostrar que realmente ama. Y en este tiempo difícil de pandemia, tenemos que aprender nosotros a sobrellevar en los sufrimientos y demostrar que realmente amamos a Dios. Qué fácil es amar cuando todo va bien, cuando todo es perfecto, pero en lo difícil, en la prueba, ahí se demuestra el verdadero amor. Qué importante por eso mantenernos fieles. Hay una palabra del Señor que a mí siempre me ha causado admiración. Es cuando el Señor está en la cruz. Cuando comienza a decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor está citando un salmo. Y ese salmo no habla de un abandono de Dios, sino que uno piensa que está solo, pero que Dios está ahí. Queridos hermanos, Dios no nos deja. Alguno me dirá, Padre, no lo siento. Padre, no, es que yo rezo y parece que estuviese vacío. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Dios está ahí. Dios está pendiente. Es que en la actualidad hemos caído en el error de pensar que el amor solo son sentimientos. Cuando siento, bien, y cuando no siento, pues no, se acabó. El amor no solamente es sentir, el amor es mucho más que los sentimientos. El amor tiene una profundidad muy grande. Aún me acuerdo de aquella ocasión cuando mi abuelito vino de visita a, a mi casa en Lince, ¿no? Y me acuerdo que mis abuelitos ya eran mayores, entonces mi, yo le hice una pregunta a mi abuelito, porque yo veía a mi abuelita ya mayor, chatita, arrugadita y gordita, ¿no? Entonces a mí decía, y mi abuelito lo veía yo alto, colorado, entonces yo le pregunté a mi abuelo, chiquillo, tenía 8 años, 9 años, le pregunté a mi abuelo, abuelito, ¿qué le has visto a mi abuelita? ¿Por qué estás con ella? Y mi abuelito me podía haber mandado a volar, pero gracias a Dios no lo hizo. Mi abuelito me dijo lo siguiente, ¿por qué la amo? ¿Por qué estoy con ella? Me dijo, porque sí. Y yo, pequeño, pues le respondí, porque sí no es respuesta. Pero más adelante entendí lo que significaba ese porque sí. No era porque mi abuelita fuese alta o fuese baja. No era por si tuviese una piel tercia o arrugada. No era por si era flaca o era gordita. Era simplemente porque era ella. Porque sí. Mi abuelito me enseñó lo que era el amor. Porque muchos pensamos que el amor solamente son sentimientos. Va más allá. Que uno ama con todo. Dios, a pesar de que no lo sintamos, nos está acompañando. Y algún día
nos daremos cuenta que esa vez que estábamos llorando, esa vez que nos sentíamos solos, Él estaba a nuestro lado, Él nos consolaba, Él era nuestra fortaleza en un momento más difícil. Actualmente hay mucho dolor en el corazón y es por eso que necesitamos recurrir a Dios. Él es el reparador de corazones. Si tenemos el corazón roto, si tenemos el corazón destrozado por todo lo que hemos pasado en la vida, porque el hombre puede sufrir mucho, ¿eh? Sufrir en la familia, sufrir con los amigos, ¿sí? Sufrir la traición de una persona a la cual amamos y el corazón termina herido. Es por eso importante ir al Señor, que el Señor es capaz de sanar nuestras heridas, es capaz de sanar todos las cicatrices que nos pueden haber dejado también esas heridas y es capaz también de darnos una nueva vida. Esta es la realidad del Evangelio del Señor, es que el Señor hace nueva todas las cosas y el Señor nos concede la gracia de comenzar de nuevo, una vida nueva en Cristo. Hay algo que a mí, de manera particular, me llama mucho la atención en el Señor, que Él siempre está dispuesto a buscarnos. Hay una parábola que a mí me gusta mucho, que es la parábola de la oveja perdida. Nos dice que hay un pastor que tenía 100 ovejas y se le pierde una, se le pierde una. Y va a dejar las 99 en el campo y va a ir en busca de la perdida. Si algún día tú te pierdes, si algún día te vas en un valle oscuro, el Señor va a ir a buscarte. Y si estás perdido 1000 años te buscará. Porque a Jesús, de 100 ovejas, le interesan las 100. Para el Señor nadie está perdido. Y esto es una realidad también que el hombre no entiende. Es que a veces nosotros pensamos que por nuestra multitud de pecados o porque todo lo que hemos hecho no merecemos misericordia. Y es verdad, no la merecemos. Es un don gratuito. Dios regala su misericordia si estamos arrepentidos de verdad. Si tú acudes a Él arrepentido, queriendo cambiar, el Señor ofrece su amor. El Señor lo da todo. El Señor derrama su misericordia. Tenemos un Dios que es amor. Y bueno, me da todavía un poquito de tiempo. Quería contarles una pequeña parábola que, bueno, hay dos parábolas del Señor que son un poquito las más impresionantes, las más bonitas. Una de ellas es la del buen samaritano y la otra es el hijo pródigo. Yo quería hablarles un poquito del buen samaritano. Esta parábola nos cuenta de que había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y que esta persona es asaltada, que es golpeada y es dejada casi muerta. Pasa por ese lugar un sacerdote y el sacerdote lo mira, pasa de largo y no lo ayuda. Después pasa un levita y también se hace de un costado y pasa de largo. ¿Por qué el sacerdote y el levita no ayudaron a este hombre herido? Según la ley de Israel, obraron bien. Porque el sacerdote se está yendo a Jerusalén, está yendo a ofrecer un sacrificio, está yendo a ejercer su oficio sacerdotal. Pero según la ley de Israel, si él tocaba a un hombre sangrando, él caía en impureza. Y si caía en impureza ese día, no podía hacer sacrificio. Tenía que ir, ofrecer un sacrificio para purificarse, bañarse en el Jordán y al día siguiente recién poder comenzar a ejercer su oficio. Así que según la ley de Israel, obró bien, pasando de largo. Y lo mismo el levita era un ayudante. Los levitas también, algunos eran de los sumos sacerdotes, otros eran ayudantes de los sacerdotes menores. Pues lo mismo. Según esa ley que tenían los israelitas, obraron perfectamente. Pero se olvidaron de una ley que está por encima de ello. La ley de Dios, que está orientada
en el amor a Dios sobre todas las cosas, y en el amor al prójimo. Y después nos dice que pasa un samaritano. Y yo te aseguro que cuando Jesús dijo un samaritano, seguro muchos judíos se escupieron al suelo, porque había una gran enemistad entre samaritanos y judíos, porque los samaritanos no adoraban al Señor en el templo de Jerusalén. Para los judíos el único lugar legítimo para ofrecer sacrificio era Jerusalén. Los samaritanos rendían culto a Dios en la montaña. Y de ahí había comenzado una separación muy fuerte entre ellos. Es aquí donde un samaritano se va a compadecer de este hombre. Él le va a curar las heridas. Va a perder tiempo. Seguro estaba apurado y lo va a perder. No le va a importar. Porque va a querer ayudar a este hermano. Se va a involucrar con esta persona. Y se va a incomodar porque lo va a cargar y lo va a poner en su propia cabalgadura. Él va a tener que ir caminando para que el otro hombre vaya en su cabalgadura. Va a ser un sacrificio. Y este samaritano le va a interesar tanto a esta persona que él tiene que irse, pero va a pagar al posadero y le va a decir, si gastas algo de más en él, yo te lo pago a la vuelta. No lo conocía, no lo había visto nunca. Pero este samaritano practica la misericordia. Lo que a mí me llama la atención es cuando le pregunta al maestro de la ley que le preguntó quién era el prójimo. Le dicen, ¿quién se comportó como el prójimo del que estaba herido? Y él no dice el samaritano. El maestro de la ley dice, el que practicó la misericordia. Y Jesús le dice, haz tú lo mismo. ¿Dónde estaba Jesús en esta parábola del buen samaritano? Muchos pensarán, pues Jesús era el samaritano. Sí, pero Jesús era principalmente el herido. Que si tuviéramos ojos de fe, si tuviéramos mirada sobrenatural, nos daremos cuenta que el hermano que sufre, el hermano que nos necesita, es el mismo Cristo. Hoy de una manera especial vamos a pedirle al Señor que nos conceda darnos cuenta que Dios es amor, lo que es Él, y que lo amemos, que lo sirvamos, que imitemos su ejemplo, que tengamos paz en el corazón y que no tengamos miedo, porque si estamos con Él, todo lo podemos. Vamos a pedirle al Dios del perdón, al Dios de la misericordia, que nos acoja, que aprendamos de Él. Algo que a mí, de una manera particular, me llama mucho la atención, es cuando Cristo resucita y se aparece a sus discípulos. Yo a veces cuando leo el Evangelio me pongo como un personaje, ¿no? A veces soy Jesús, a veces seré, pues de repente, el leproso, o a veces seré el maestro de la ley. Me pongo como un personaje de la Sagrada Escritura. Y cuando yo leo ese pasaje de que el Señor resucita y se aparece a sus discípulos, yo no hubiese reaccionado como Jesús. Si yo hubiese resucitado y me aparezco a mis discípulos, aquellos que me dijeron que iban a dar la vida por mí, si yo hubiese aparecido en medio de ellos, yo les hubiese dicho, sinvergüenzas, me dejaron solo, me abandonaron, Pedro, ¿dónde estás? Me negaste. Yo quizás hubiese actuado de esa manera, pero no, el Señor no actúa así. El Señor se aparece a sus discípulos y lo primero que les dice es, la paz esté con ustedes. Nuestro Dios es el príncipe de la paz. Y es el príncipe de la paz porque el primero es el príncipe del perdón. Porque el Señor no guarda odio o rencor en su corazón. El Señor es amor. Y si tú y yo sabemos vivir en el amor, aprenderemos a perdonar de corazón para tener paz, para vivir en el amor de Dios. Ese amor puro, ese amor verdadero. Que esta charla haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias,
Padre Franco, por tu exposición sobre este tema tan importante, ¿no? Te escuchaba y a veces pues mucha gente se queda con una idea equivocada de lo que es la misericordia, el amor de Dios. Pues mira, hay un par de preguntitas que nos han llegado y quizás puedas compartir e ilustrar un poco, ¿no? Dice una pregunta, en medio de esta pandemia, donde hay tantos sufrimientos, tanto temor, tanta muerte, ¿Dios nos está poniendo a prueba? Yo creo que es un momento para manifestar nuestro verdadero amor a Dios. La otra vez me preguntaban, padre, en mi cuadra ha fallecido alguien. ¿Qué podemos hacer? Pues, lo primero es rezar, ¿no? Pero de ahí les dije, pregúntale si tienen para el cajón. Y si no tienen para el cajón, pues habrá que hacer una chancha, ¿no? Y después de ello, acompañar a la familia en la medida que se pueda y que se den cuenta que no están solos. Es que cada uno de nosotros es un milagro para otras personas. Dios ordinariamente se manifiesta en nosotros. Es que si Dios nos ha regalado tanto, ¿por qué nosotros no darnos a los demás? Creo que es un momento hermoso donde nosotros podemos compartir y darnos cuenta que somos hermanos. Es que este mundo se va a destruir porque somos indiferentes. Pero si comprendiéramos lo que es Dios, el mundo sería distinto. Yo creo que es un momento donde mejor podemos manifestar nuestro amor hacia Él. Bien, sí, es interesante, ¿no? Muchas veces se puede llevar a esa realidad, ¿no? ¿Por qué Dios me prueba? Quizás, como dices, es una ocasión para que nos preguntemos en qué nos pide Dios que crezcamos en un mundo tan globalizado, en un mundo que camina muy rápido, ¿no? Donde lo importante es el tiempo, el dinero, lo material. Nos hemos olvidado de estos detalles que este tiempo de pandemia nos invita a que tengamos claro y presente, ¿no? Para crecer como hijos de Dios. Es una gran verdad. Otra pregunta, Padre, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo podemos reconocer y dónde podemos encontrar la misericordia de Dios? Eh, bueno, primero que Dios no nos abandona. A veces cometemos el error de pensar de que estamos solos. Solos no estamos. Y hay que darnos cuenta, y si uno tiene los ojos muy abiertos, se dará cuenta que en medio de esas dificultades aparecen personas, ya sean médicos, amigos, gente que se preocupa por nosotros. Entonces Dios de alguna y otra manera nos acompaña. Es importante no entrar en desesperación y también no entrar en miedo, ¿eh? El tema de la muerte es un tema bastante duro. Yo he perdido un tío por por el tema del COVID y creo que todo lo que hemos perdido un familiar sabemos que no es fácil. Y peor, perder a alguien querido en este tiempo de pandemia porque no podemos ir al velorio, porque no podemos hacer de repente ese viaje de los que viven lejos para estar con las personas que amamos. Y a veces es bastante duro. Es ahí donde Dios también se manifiesta y nos acompaña. Eh, Hay que darnos cuenta también de que esa persona que ha partido, si está con Dios, pues va a tener mucha paz, va a tener mucha tranquilidad. Hay un temor a la muerte que es común, que es normal, ¿no? Pero hay que entender que la muerte no es el fin, que la muerte es el encuentro con Dios. Hay que entender que existe vida después de la muerte. Y eso es nuestro mayor consuelo, porque Cristo en la cruz venció la muerte y el pecado. Él nos ha ganado, nos ha salvado al precio de su sangre, para que tengamos una vida nueva con Él. Es por eso también tener esa mirada sobrenatural y esperar en Jesús, en todo lo que Él nos ha prometido. Es que la verdadera vida y la eternidad se vive junto con Dios. Sí, es interesante, ¿no?
A veces buscamos lo extraordinario para estar tranquilos o seguros. Pero muchas veces es verdad, Dios es tan cercano y tan sencillo como nos has mostrado en tu exposición, que está ahí presente, ¿no? Y recordábamos un poco, quizás como el origen, ¿no? Dios está tan cercano que a veces nos hemos acostumbrado a él. Pues sí, me venía a la mente mientras estás hablando que Dios siempre está con nosotros, sobre todo en los sacramentos, ¿no? Que nos ayuda a llenarnos de Dios para poder tener esa visión de fe y reconocer a ese hermano, reconocer a esa persona necesitada, ¿no? Y ser generosos y compartir de lo que tenemos. Quizás no dinero, pero sí nuestro tiempo, quizás nuestro conocimiento, todo lo que nos ha venido explicando, ¿no? Porque en esas realidades se derrama abundantemente la gracia de Dios. Bien, yo quería compartir algo personal mientras te escuchaba al inicio, cuando hablabas de la misericordia de Dios y citabas el Salmo 50, Salmo Miserere, citabas el Salmo 120 y nos explicabas un poquito el sentido de las palabras que se usaban para referir a la misericordia, el amor de Dios. Y se me vino a la mente una frase que también quería compartir, ya que la exposición anima a eso, ¿no? O sea, a no ser teoría, sino a también compartir la experiencia. Y es justamente la cita de Isaías 49:15, ¿no? ¿Acaso puede una madre dejar de amar o olvidarse de un hijo? Pues si eso pasase, yo no te olvidaré, dice el Señor, ¿no? Es muy bonito porque la misericordia y el amor de Dios, pues es un amor tan grande como una madre, pero una madre con mayúscula, podríamos decir, ¿no? Fiel, constante, que siempre va por nosotros. Me viene eso a la memoria y digo, wow, es verdad, la misericordia de Dios es así. Cuánta falta nos hace hacer más oración para no olvidar y vivir de esa gracia. De verdad que me ha hecho recordar esa cita. Nada, me he emocionado y quería compartir también un poquito ese sentimiento, ¿no? A ver, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues por ahora no hay alguna pregunta más. Querido Padre Franco, amigo mío, compañero de seminario, agradecerte por tu tiempo valioso que has podido compartir con nosotros. Es una alegría, de verdad, escuchar a una persona que no simplemente dice unos conceptos, sino que a través de su exposición, creo que todos hemos sido testigos, vive lo que cree. Y eso es lo que nos invita a Dios, ¿no? En nuestra vocación como sacerdote, como esposos, como profesionales, a vivir nuestra fe, no solamente conocerla. De verdad, te agradezco tu tiempo, ¿no? Te pido que sigas rezando por nosotros. También te encomendamos a ti, puedas transmitir nuestro saludo y gratitud al párroco, ¿no? Al padre Fernando Olivera, ahí en tu parroquia, muy cercano, conocido también por nosotros, para que podamos seguir adelante. Y antes de terminar con la oración final y tu bendición, Padre, tengo que dar unos avisos parroquiales, ¿no? En primer lugar, recordarles la atención, queridos hermanos, en la oficina. Tenemos la atención virtual, ¿no? O por teléfono. El horario de atención es de lunes a viernes, por la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de ahí hay un receso porque se van a almorzar, ¿no? Y por la tarde tenemos la atención de 4 de la tarde a 6 de la tarde. El teléfono de la parroquia es el 595-2982. 595-2982. Los sábados también tenemos atención virtual. Y en este caso pueden llamar al número de celular si tienen una consulta al 994-749619. Repito, 994-749619. O también pueden escribir a través del Messenger a la parroquia. ¿Ya? Reiterarles también que el día de mañana continuamos con las exposiciones,
previo a nuestra fiesta parroquial. Y el día de mañana tenemos un tema interesante, como es el tema titulado "No hay emociones malas, lo malo es no expresar las emociones". Ansiedad y depresión en niños y adultos mayores, ¿no? Que son los que no pueden estar saliendo, hay que cuidarlos, ¿no? Y pues es una dificultad que se está viendo, ¿no? Estará a cargo de la licenciada Paola Zúñiga, psicóloga, ¿no? Que es una catequista de nuestra parroquia, que también va a dar su tiempo para poder compartir con nosotros estos mensajes que nos pueden ayudar el día de mañana a las 9 de la noche. También, por otro lado, como ya lo estábamos anunciando días atrás, el día domingo vamos a transmitir la película de Santa Rosa de Lima. Eso será el día domingo a las 8 de la noche, ¿no? Para ello, terminando esta transmisión, ya abrimos las inscripciones porque será con cupos limitados, ¿ya? Esa inscripción va a ser enviando un mensaje de WhatsApp al número 941 33 8487. Los que quieran participar, hay cupos limitados, todo será vía Zoom, tienen que enviar un mensaje de WhatsApp al número 941 33 84 87. Es importante que tengan en cuenta que tienen que también enviar y digitar el nombre del usuario en Zoom, porque con ese nombre van a ser admitidos los que se han inscrito. Si no coinciden, no ingresarán. No, hemos conseguido poder transmitir la película de Santa Rosa de Lima el día domingo a las 8 de la noche. Y el día siguiente, el lunes, vamos a tener también un conversatorio con la actriz principal de esta película que ha accedido a tener un tiempo con nosotros, donde los muchachos de la parroquia, la pastoral juvenil, también estarán en este conversatorio. Y es bueno conocer las experiencias que los actores tienen, sobre todo cuando hacen estas películas católicas que intentan transmitir una fe correcta, ¿no? Y que pues son cercanos, sobre todo con la juventud, para que la juventud vea esta experiencia de primera mano. Pues sí, todos están invitados a partir después de esta transmisión, ya pueden mandar sus mensajes e inscribirse y poder ver la película de Santa Rosa de Lima el domingo a las 8 de la noche después de la Santa Misa. ¿Sí? Pues nada, agradecerles a todos su participación, su asistencia, reiterar, Padre Franco, tus oraciones, nuestras oraciones. Cuando pase esta pandemia, pues siempre serás bienvenido. Esta es tu casa, ¿no? La gente muy contenta contigo, sobre todo cuando celebraba la Santa Misa. Si me comentaban cómo recordaban, ¿no? La celebración de la Santa Misa, las predicaciones muy amenas que les ayudó mucho a la gente. ¿Sí? Para terminar, te pido por favor que puedas dirigir la oración final y nos des tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con derrama, Señor, tu bendición amorosa sobre cada uno de estos hijos tuyos. Guárdalos en tu amor, líbralos de todo peligro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por su participación. Padre Franco, me esperas un momento antes de terminar. A todos, muy buenas noches. Nos esperamos el día de mañana. Buenas noches.
Buenas noches.